Muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Nosotros por nuestra parte en EMOL seguimos haciendo todos los análisis de lo que nos dejó la segunda vuelta presidencial y hoy en la entrevista que tenemos a continuación queremos analizar, por ejemplo, cómo se reorganiza Chile Vamos, la derecha, con qué perspectivas también van a empezar a trabajar pensando en el futuro gobierno de Gabriel Boric. Vamos a estar hablando de todo esto con el presidente del PRI, Rodrigo Caramori. Rodrigo, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, Patricia. Muy buenos días. Gracias por la invitación nuevamente, por estar conversando contigo y con todos los amigos de Emol TV. Muchísimas gracias a usted por acompañarnos, porque además sabemos que han sido días bien intensos después del domingo, de este resultado, además el triunfo tan holgado de Gabriel Boric. Y antes de empezar a hablar de lleno en esta reorganización de este pacto político, de esta coalición política, hablemos un poquito del video que subió José Antonio Kast, reapareció después del domingo. Me imagino que lo pudo ver. ¿Qué le parece este llamado a la colaboración constructiva que hace? Muy sensato y muy en la línea de lo que es José Antonio Caz. Muy alejado de, por ejemplo, todas esas carátulas que le habían puesto ciertas caricaturas, en el sentido de que era una persona extrema, ¿cierto? Una persona cerrada, y muy por el contrario, lo pudimos ver durante la campaña, especialmente durante la segunda vuelta, y ahora con el mensaje que entregó también muy ponderado y haciendo lo que hace un republicano. Y no me refiero a una persona militante del Partido Republicano, una persona que siente la República como esencial, que es desear lo mejor al nuevo presidente. Y en ese sentido creo que fue muy correcto y nos sentimos plenamente identificados con sus palabras de ese video. Bueno, de hecho, una de las cosas que ha sido destacada y que ha llamado harto la atención ha sido justamente esta postura que ha tenido el ex candidato, por ejemplo, cuando llama a Gabriel Boric para felicitarlo, también ir personalmente al comando, cuando ya se sabía que iba a ganar, y ahora este tipo de señales se interpretan como una buena señal pensando en el próximo gobierno y en también todos los desafíos que se van a tener en todo sentido, en todas las áreas de la economía, sociales, etcétera. Cualquier chileno bien nacido acá en esta tierra, claramente lo mejor que quiere es lo mejor para nuestra patria, para todos los chilenos, chilenas y las personas que habitan en esta franja de tierra. Y claramente las personas que nos dedicamos al tema público con mayor razón. En ese sentido, todos deseamos que al nuevo presidente le vaya bien, porque si le va bien a él, como se ha dicho siempre, le va bien a todos. Ahora, yo vuelvo a insistir, yo conozco a José Antonio Caz hace muchos años, y el José Antonio Caz que estamos viendo ahora, el que vimos durante la segunda vuelta, yo diría, y me atrevo a decir esto con toda certeza, ese José Antonio Caz, no es esa persona extrema. Entiendo también que hubo un momento, y eso hay que decirlo con claridad, con la verdad, que se mostró de una manera mucho más dura, más firme, y a mí se me ocurre que era una forma de diferenciarse de lo que eran algunos partidos de la derecha tradicional. Por lo tanto, él quiso tener un espacio dentro del espectro político, pero quienes lo conocemos a él como la persona más allá del político hace muchos años, vemos que ese José Antonio Caz es una persona dialogante, una persona abierta, y yo quiero decir esto también, que tuvo la generosidad, por ejemplo, durante la segunda vuelta presidencial de abrir las puertas a Chile Vamos, y literalmente nos dio todos los espacios que nosotros requeríamos, e inclusive tuvimos muchos más espacios de los que tuvimos finalmente con nuestro propio candidato. Incluso modificó su programa de gobierno. Entonces, creo que eso habla muy bien de lo que viene hacia el futuro, de este liderazgo, porque muchos han hablado del tema del liderazgo que hay dentro de la oposición, y claramente uno de los liderazgos que van surgiendo y que surgieron con fuerza fue el de José Antonio Caz, también del Partido Republicano, que hoy ya tiene 15 parlamentarios. Por lo tanto, creo que hay una linda oportunidad para toda la oposición en su conjunto de poder mostrar algo distinto también en una oposición constructiva, una oposición propositiva. Claro, justamente eso le quería consultar, Rodrigo, el tema de qué pasa ahora con José Antonio Kast, pensando en la coalición política de la derecha, de la centroderecha, pensando que en su momento, cuando él finalmente termina pasando a la segunda vuelta, un poco fue un golpe para todo Chile, vamos, él no formaba parte de los candidatos de ustedes, se terminan sumando a su candidatura y ahora el gran debate está en cuál va a ser el rol que va a tener José Antonio Kast, si la derecha tradicional, esta coalición política, va a buscar tender puentes con él o va a seguir con este discurso que tenía antes, al menos de la segunda vuelta, de buscar una derecha más social, liberal y más, entre comillas, ligada al centro político que al extremo, como se podría haber interpretado el candidato. Mire, nosotros como PRI tenemos varias diferencias con José Antonio Caz y con el Partido Republicano, cosas de, ¿cierto? De fondo en algunas de ellas.
Sin embargo, hay algo que reconocer y toda la ciudadanía lo pudo ver con claridad. José Antonio Caz siempre dice la verdad, incluso muchas veces cuando no era de algo que gustaba a la ciudadanía, él lo decía porque es finalmente lo que él pensaba. Él decía, esto es lo que pienso yo y hay que decirlo con la verdad. Y yo creo que nosotros también en la oposición y en todo el espectro político en general tenemos que comenzar a decir la verdad. Claramente el día José Antonio Caz tiene un liderazgo importante en la oposición, lo cual no significa que seamos lo mismo. Claramente hoy día hay diferencias con el Partido Republicano y lo que es Chile Vamos. Por lo tanto, eso también hay que tenerlo en cuenta. Varios de los parlamentarios o de los dirigentes de nuestra coalición han dicho que estamos pensando la coalición todavía como los cuatro partidos, no con la integración del Partido Republicano. Además, que también hay que decirlo, el Partido Republicano nunca, ni antes ni ahora, ha dicho en alguna oportunidad que quiere ser parte de esta coalición, por lo tanto tampoco es algo que tengamos en carpeta porque ellos tampoco han presentado esa solicitud, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, me quiero quedar en el tema de decir la verdad. Y él también lo dijo en el video del día de ayer. Faltan 4 largos años todavía para el próximo periodo presidencial. Si es que se mantiene el periodo de 4 años luego del tema de constitución que se está llevando adelante. Y por lo tanto pueden pasar muchísimas cosas. Hoy día lo que tenemos que hacer es centrarnos para hacer una oposición más allá de lo que es Chile Vamos, ¿cierto? Con toda la oposición. Vamos a ver también cuál va a ser la lógica en que va a funcionar, por ejemplo, el Partido de la Gente. Por lo tanto, creo que José Antonio Caz, los presidentes de partidos, los liderazgos naturales que tenemos dentro de la coalición, tienen que trabajar. Y eso, en ese sentido, no tiene por qué ser dentro de Chile Vamos. Yo creo que tenemos que lograr tener una instancia fuera de Chile Vamos de coordinación, de poder entendernos. Por ejemplo, cuando recién creamos esta coalición Chile Vamos, teníamos una comisión política ampliada, donde estaban no solamente las personas de los cuatro partidos, sino que invitábamos también a muchas personas del mundo de los independientes, pero ligados a nuestro sector, y debatíamos muchas cosas, y luego, si usted se acuerda, los días lunes dábamos una conferencia de prensa y teníamos una vocería que rotaba todas las semanas de partido a partido. Quizás tenemos que lograr tener esa sintonía para poder explicarle a la gente qué es lo que pensamos nosotros, cuáles son los acuerdos a los cuales llegamos y mostrarlos como un bloque, insisto, más allá de lo que es Chile Vamos, porque es algo distinto a otros partidos que ya están en la esfera nacional. O sea, en el fondo, trabajar en conjunto, por ejemplo, con el Partido Republicano o el Partido de la Gente, pero no incluyéndolos dentro del Pacto de Chile Vamos. Exactamente, exactamente, porque hoy día estamos todos pegados con el tema del Partido Republicano, pero insisto, hay otras fuerzas políticas también fuera de ellos, como el Partido de la Gente que estoy recién mencionando. Hay otro partido que sacó un diputado electo. Por lo tanto, ¿ellos qué van a hacer? ¿Vamos a dejar que se vayan al oficialismo, por decirlo de alguna manera? Yo creo que hay que conversar, hay que tener esa sintonía y tenemos que tener también la solidaridad en general para que todos los liderazgos surjan a partir de una buena oposición, una oposición, vuelvo a repetir, propositiva, que pueda servir para el país, pero también teniendo la certeza que tenemos que ser firmes y claros cuando creamos que hay leyes que van a perjudicar finalmente el desarrollo de todos los chilenos. Bueno, se podría interpretar entonces que en esta fuerza política, donde podría ser más amplia que Chile Vamos, pensando en lo que usted menciona, hay cosas en común y en esas cosas en común pueden tender puentes con el Partido Republicano, el Partido de la Gente. Ahí por fuera se podría ver de forma clara un liderazgo de José Antonio Caz, pensando que fue el que llegó a la segunda vuelta por la cantidad de votos que tuvo también a su favor. Pero ¿qué pasa dentro de Chile Vamos, Rodrigo? Ahí, ¿cuáles son los liderazgos que más emergen? Porque, por ejemplo, ya hay algunas dudas respecto al papel que va a jugar Sebastián Sichel de ahora en adelante. Bueno, Sebastián Sichel no es parte de nuestra coalición, por lo tanto, cuando yo me refiero a tener una coordinación en general con la oposición, vamos a ver si él finalmente levanta un referente político y puede estar considerado, obviamente, dentro de esa esfera de oposición. Pero él nunca ha sido parte de nuestra coalición. Él es una persona independiente, lo dejó muy en claro, alejado de los partidos durante la campaña, a pesar de que era nuestro representante, pero él no es parte de la coalición, por lo tanto, si usted me dice, hablemos de Sebastián Sichel, yo lo llevaría un poquito hacia atrás, lo que estábamos conversando recién, de esos referentes eventualmente de la oposición, pero no de Chile. O sea, no tendría cabida para ejercer un liderazgo dentro de la coalición, más allá de que no forme parte de ellos, pero formó parte de la primaria, se le apoyó también en su candidatura. Yo creo que nosotros como coalición tenemos muchas cosas que sacar en limpio, tenemos muchas cosas que rectificar también. Y una de esas es justamente porque en 4 años, siendo parte de un gobierno, cuando teníamos la oportunidad de mostrar distintos liderazgos, finalmente termina ganando una primaria una persona independiente lejos de los partidos. Algo lo estábamos haciendo bien. Y a muchos de mis socios partido aliados no les gusta que uno diga muchas estas cosas, pero eso es evidente. Algo lo hicimos bien para que un independiente llegara finalmente a ganar la primaria.
Ahora, también nosotros tenemos que ser mucho más cuidadosos cuando hacemos una invitación, por ejemplo, a participar de una primaria, como nos ocurre con el caso de Sebastián Sichel. Y lo voy a decir con toda claridad, sin andar con ambigüedad ni mucho menos. Nosotros esperábamos mucho más de Sebastián Sichel durante la candidatura presidencial, pero principalmente durante la segunda vuelta. Son en situaciones difíciles, finalmente, cuando no pasamos nosotros y pasa José Antonio Kast, cuando uno tiene que tomar decisiones. Nosotros en el PRI somos un partido de centro, no somos un partido de centro-derecha como son otros tres partidos, por ejemplo, de nuestra coalición. Teníamos diferencias con el Partido Republicano. Sin embargo, entendíamos que hoy día era blanco o negro. Teníamos hoy día dos solamente opciones por las cuales elegir. Y como nosotros lo dijimos en alguna oportunidad, no podemos ser cómplices pasivos, no podíamos ser cómplices pasivos de lo que eventualmente pasara en Chile. Por lo tanto, nos jugamos nuestras cartas con claridad por José Antonio Kast. Porque es fácil irse para la casa, esconder la cara, ¿cierto? Esconder la cabeza y dejar, bueno, que pase lo que pase, siendo que yo tengo un liderazgo importante. Y creo que Sebastián Sichel, en ese sentido, no estuvo a la altura de lo que nosotros esperábamos. Y le digo más aún, en el caso nuestro, tuvimos la generosidad, cuando él hace la solicitud, de invitarlo a nuestra primaria, de invitarlo a participar junto a nuestros candidatos presidenciales. Y la única virtud que él tenía, por decirlo de alguna manera, dentro de nuestra coalición, es que había sido parte del gabinete del presidente Sebastián Piñera, pero no tenía absolutamente nada más ligado a nuestros partidos. Y es más, durante la campaña, ¿qué hace? Coloca en primera fila a personas ligadas más a la concertación. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista y con mucha humildad y en buena onda, por decirlo de alguna manera, pero hay que decirlo, nosotros creemos que tiene su corazón un poco más ligado a lo que es la democracia cristiana y lo que representa ese partido más que Chile Vamos. Bueno, de todas formas, pensando, ya que menciona el tema de la democracia cristiana, hoy día escuchamos en una entrevista en Radio Cooperativa al presidente de la UDI, Javier Macaya, donde él hablaba de la importancia de tender puentes, esto que estamos conversando, pensando en que ahora van a ser oposición en el futuro gobierno de Gabriel Boric. Y él incluso hablaba de tender puentes con la democracia cristiana. ¿Eso ahí no se contradice un poco con esto que usted menciona, esta crítica a Sebastián Sichel de también que tener mayores relaciones con ese sector político? No se contradice porque se lo acabo de decir justamente hace poquito rato. Cuando hablamos de nuestra coalición Chile Vamos, estamos hablando de los cuatro partidos fundantes. Cuando hablamos de este referente de oposición más amplio, de coordinación, yo ahí incluyo a Sebastián Sichel, al Partido Republicano, al Partido de la Gente, e inclusive, ¿por qué no, como dijo Javier, a la gente de la democracia cristiana, o aparte de la gente de la democracia cristiana, porque algunas personas dicen no somos oposición, la presidenta dijo somos oposición, por lo tanto, todavía yo creo que hay algo que decidir mucho ahí al interior de la democracia cristiana. Pero claramente los puentes siempre tienen que abrirse, lo cual no significa que sean parte de nuestra coalición, donde hoy día, por lo menos hasta hoy, existen solamente cuatro partidos. Rodrigo, usted decía, algo hicimos mal, y obviamente para pensar en el futuro trabajo de la coalición, me imagino que hay que analizar bien qué fue lo que se hizo mal para que no se vuelva a repetir, para también cambiar las estrategias. También veíamos en el video de José Antonio Kast que publicó que él decía que en los próximos días y semanas van a reunirse, no dice con quiénes, pero él habla de vamos a reunirnos para analizar qué fue lo que pasó, qué fue lo que hizo que termináramos con este resultado. ¿Hay agendado algunas reuniones dentro de la coalición o de la derecha en general para hacer estos doble clic respectivos? Mire, yo le puedo decir lo que hemos conversado, tanto en el grupo de WhatsApp que tenemos nosotros los presidentes y los secretarios generales de la coalición, como también en las conversaciones que hemos tenido en el Palacio de la Moneda el lunes pasado ante el comité político. Conversamos, yo diría que conversamos un poco más de pasillo, ¿cierto?, de lo que pensamos cada uno, y acordamos justamente juntarnos en los próximos días. No dijimos día ni hora, ¿ya? Pero claramente tenemos reuniones pendientes. Hemos estado todavía en la vorágine de lo que significa terminar una elección. Esta es la primera semana, muchos están muy cansados, muy agotados. Ahora estuvimos recorriendo el país en distintos lugares, pero claramente en los próximos días vamos a tener una reunión importante. Yo creo que es interesante hacerlo pronto también. Yo creo que la primera semana de enero, más allá de lo que ocurra la próxima semana o el término de esta, vamos a tener una linda oportunidad para reunirnos un poquito más, de una manera más ampliada, digamos, dentro de la coalición. Y en base a eso ya tomar acuerdos claros, oficiales, y tender estos lazos con la gente de la oposición en general, donde claramente tenemos que tener una conversación profunda con José Antonio Kast, ver cuál va a ser el rol, si el Partido Republicano se va a parecer más de la primera vuelta o al de la segunda. Y para nosotros es relevante también porque claramente ahí vamos haciendo, ¿cierto?, los next, por decirlo de alguna manera, ¿cierto?, los match, en el sentido de seguir avanzando como este gran referente de oposición, insisto, más allá de lo que significa Chile Vamos. ¿Y esa reunión que van a tener en los próximos días incluye también a José Antonio Kast o va a ser solo dentro de los partidos de Chile Vamos?
Yo hablo en el caso del PRI. Nosotros queremos tener una reunión con José Antonio Caz, queremos conversar, queremos analizar junto a él, también ver su perspectiva de cómo fue la segunda vuelta principalmente, y pensar también cuál va a ser la oposición y de la manera en que ellos van a enfrentarse a la oposición. Para nosotros es relevante porque ahora que hemos llegado al Congreso, también como partido regionalista, queremos saber cuál va a ser el camino. Justamente para ir teniendo esta especie de sintonía fina con el Partido Republicano, también queremos hacerlo con el Partido de la Gente para ver en qué posición van a estar ellos. Y creo que lo esencial de la política es justamente hacer esto, conversar, llegar a acuerdos. Y es justamente lo que yo creo que en Chile Vamos nos faltó muchísimo durante el gobierno. De hecho, hago una autocrítica, y la autocrítica no significa que aquí esté la noche de los cuchillos largos, como algunos medios de comunicación han dicho. No, no pasa nada, acá existe la mejor buena onda dentro de los partidos de la coalición. Sin embargo, también tenemos que ser autocríticos, decir qué cosas hicimos mal y decirlas con claridad. Porque si tú no lo haces, claramente vuelves a cometer los mismos errores. Y vuelvo a repetir, creo que una de las cosas que nos faltó fue justamente conversar, tener mayor coordinación. No puede ser y no se puede volver a repetir nunca más que pasen más de 2 años, donde nunca nos juntamos a conversar. Y eso no puede volver a repetirse. Y más allá del conversar, que obviamente es lo más importante me imagino, dentro de una coalición, para ir viendo cuáles son los lineamientos principales, a su juicio, como presidente del PRI, ¿dónde estuvo el mayor error que los llevó finalmente a este resultado del domingo? Yo creo que no hay un solo error, yo creo que es una conjunción de varias cosas. Por ejemplo, yo ayer lo conversaba con Francisco Chacuán, yo le dije, nosotros dejamos de lado el trabajo en los barrios, dejamos de lado el trabajo en los barrios, que finalmente la nueva forma de hacer política hoy día no solamente basta con llegar a una parte, ¿cierto? Alguna comuna, algún distrito, con mucha pancarta, mucha paloma, mucho afiche, si realmente no hay un trabajo en los barrios, con los vecinos, que los vecinos sepan quién es uno, más allá de lo que indica una red social, que es relevante también, o una pancarta. Y yo creo que ese trabajo lo dejamos de lado, seguramente también por estar trabajando mucho centrado en lo que es el Poder Ejecutivo, pero eso no podemos volver a repetir ese error. Fíjese, nosotros también dejamos como sector completamente, y incluyo a toda la oposición inclusive, dejamos de lado el trabajo en el mundo universitario. Hoy día fuerzas importantes como el movimiento gremial ya pasaron a una segunda, hacia la parte trasera, por decirlo así, de la primera línea. Y es justamente donde, por ejemplo, emerge el Frente Amplio, donde emerge, por ejemplo, el presidente electo. Y ese trabajo lo dejamos totalmente de lado. Y ahí también tenemos que hacer algo profundo. Tenemos que volver a la calle, como algunas personas han mencionado. Rodrigo, usted ha mencionado varias veces que el PRI, bueno, lo dijo también ahora en la entrevista, el PRI es un partido de centro. Y ahí pensando ya solamente en lo que ustedes van a hacer como partido, no como coalición, ¿cómo volver a ese centro o enrielarse con ese discurso después de haber apoyado a un candidato como José Antonio Kast, que incluso se escapaba de los pensamientos de la misma coalición, o sea, iba más allá, estaba alejado del centro? ¿Cómo ustedes como PRI vuelven a ese camino? Bueno, voy a hablar de José Antonio Caz y de la candidatura de él de segunda vuelta. Cuando nosotros ya nos quedamos fuera con nuestro candidato, tuvimos reuniones, conversamos con él, le planteamos varias cosas. De hecho, nosotros salimos en la prensa también, y justamente a través de la pantalla o el sitio de EMOL, donde le llevamos, por ejemplo, nuestro aporte para su programa de gobierno. Y él gustosamente lo incluyó. Él incluyó, por ejemplo, el tema del agua, que para nosotros era muy sentido, y varios otros aspectos interesantes que estaban en ese documento. Y él mostró una cara distinta. También moderó el tono y la forma en que se expresaba del oponente en este sentido. Y creo que en ese sentido nos sentíamos representados. Hablo de José Antonio Caz y lo recalco de la segunda vuelta. Claramente esta conversación tuvo un fin también, que era o José Antonio Caz o era el candidato del Partido Comunista. Lo que yo le dije al comienzo, no podíamos tomar palco y mirar para el techo, tenemos un rol que cumplir. Y en ese sentido, claramente no nos daba lo mismo que gobernara, y por lo tanto nos fuimos con José Antonio Caz. Pero nosotros el centro no lo hemos perdido, nosotros hemos criticado también nuestra coalición durante este actual gobierno, nos hemos opuesto también a muchas cosas que el gobierno ha planteado, sin embargo no hemos tenido la fuerza todavía, ¿cierto?, para ponerse a sentir con decisión, lo cual espero que ahora cambie. Si bien el Partido Regionalista consiguió un diputado electo solamente durante este periodo, sin embargo creo que para marzo vamos a contar con más de un parlamentario que esté jurando bajo la bandera del Partido Regionalista. Rodrigo, por último, para cerrar, se nos acaba el tiempo, lamentablemente. ¿Cómo verían el que el nuevo gobierno y el pacto, la coalición de Prodignidad, terminara por incluir nombres de exconcertacionistas, gente más ligada
a la centroizquierda, a los partidos tradicionales de ese sector político en el gabinete de Gabriel Boric. Todo esto, mientras, claro, falta mucho todavía para el 11 de marzo, y está esta incertidumbre de a quiénes va a incluir Gabriel Boric en su gabinete, pero al menos ya parece que hay consenso o una sensación de que lo que se necesita es ampliar a Prueba de Dignidad. ¿Cómo verían como señal que se incluyeran nombres de partidos tradicionales de la centroizquierda? Eso habla de dos cosas. Yo le puedo decir dos cosas. Recién yo le mencionaba el tema de decir la verdad. Nosotros vimos algunos partidos que se declararon en oposición y sin embargo lo vimos haciendo campaña con Gabriel Boric. Por lo tanto, no dicen la verdad. Pero también me quedo con la otra parte, y a lo mejor a algunas personas de nuestro sector, de nuestra coalición, no les va a gustar, pero yo también veo el lado positivo. Qué bien que ellos se unan, qué bien que ellos se logren entender para finalmente sacar adelante un gobierno. No me cabe la menor duda de que ellos quieren hacer un buen gobierno. Yo creo que no va a ser así por las ideas que ellos representan, pero qué bien que ellos están trabajando de manera mancomunada. Yo creo que nosotros como coalición también debiéramos aprender, porque también tenemos que ampliar nuestro abanico, no solamente como coalición de partidos, sino en la forma de entendernos que yo le planteaba al comienzo. Porque finalmente cuando uno logra estos grandes consensos, ¿quién finalmente es el que gana? Los chilenos, el país, porque logramos ponernos de acuerdo. Y que es justamente lo que yo creo que la esfera política en general durante estos 4 años nos faltó. Uno veía todo automatizado, unos por allá, otros por acá, y sin embargo no llegamos a acuerdos. Yo creo que es relevante, importante, y espero que sea para el beneficio del país también. Rodrigo, vamos a estar siguiendo muy de cerca ahí las definiciones dentro de la coalición, también lo que pase, las definiciones de lo que va a ser el futuro gobierno. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy día. Muchas gracias a usted y muy amable por esta conexión. No, gracias a usted. Feliz Navidad, que tenga un bonito fin de año y por supuesto a todos ustedes que nos están viendo, los dejamos como siempre invitados a que se sigan informando aquí en emol.com.